Mi padre me miró fijamente a los ojos, en medio del salón de bodas, todavía repleto de flores y manteles sin extender, y me dijo algo que nunca olvidaré. El mejor regalo de bodas que puedes hacerle a tu hermana es no presentarte a la boda. No es. Estoy decepcionado de ti. No es que yo haya cometido un error, sino más bien, vete, para que el día de tu hermana sea perfecto. Mi madre estaba justo a mi lado, todavía con la lista de invitados en la mano. Ella no puso objeciones. Ella se limitó a suspirar y añadió otro golpe. Estaba preocupada, siempre eres tan descuidado. Mi hermana, la futura novia, para quien acababa de pasar 6 meses planeando cada flor, cada velo, cada pequeño detalle de la boda, permaneció en silencio. Tú no me defiendes. Ni una sola frase del tipo ya basta, no me digas eso hoy. Ella simplemente miró a su alrededor y dijo en voz baja, siempre y cuando todo sea perfecto mañana. En aquel momento, todavía abrazaba la caja decorativa que había olvidado en el maletero. Tenía los dedos entumecidos y las palmas de las manos sudorosas. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Resulta que, para ellos, no soy una chica. Solo soy un riesgo. ¿Te lo imaginas? Tus padres, después de 28 años criándote, te miran fijamente y te dicen, más te vale no estar presente en el gran día de esta familia. En una cultura donde se dice tan a menudo que la familia lo es todo, escuchar esa frase se siente como una sentencia de muerte instantánea. Yo no lloro. No grites. No rogues para quedarte. Simplemente me di la vuelta, salí del salón sin terminar, y, por primera vez en mi vida, hice exactamente lo que me dijeron. Desaparezco. Al día siguiente, mientras toda mi familia reía bajo las luces amarillas, bailando alrededor de los recién casados, yo estaba sentada sola en mi pequeño apartamento, viendo la boda a través de una transmisión en vivo en la que un familiar me había etiquetado descuidadamente. Vi a mi madre sonreír radiante. Mi padre alzó su copa con orgullo. Mi hermana dio una vuelta con su precioso vestido blanco. Nadie mencionó mi nombre. Nadie preguntó por qué mi asiento estaba vacío. El presentador acaba de decir una frase sin importancia. Hubo algunos invitados que no pudieron venir hoy. Pero no pasa nada. Aún así tuvimos un día perfecto. Perfecto. Esa es la palabra con la que me han comparado con mi hermana toda la vida. La perfección es algo que nunca he alcanzado, por mucho que lo intente. Y ahora, para que su día fuera perfecto, mi ausencia se había convertido en una condición necesaria. Si estuvieras en tu lugar, ¿qué harías? Suplicarás volver, sentada en un rincón de una boda a la que tus padres dicen que no eres digna de asistir. O te levantarás, cerrarás esa puerta y te preguntarás, ¿tengo algún valor en esta familia, aparte de ser un pilar para la felicidad de los demás? Elegí la segunda opción. Me voy. No solo de la boda, pero lejos de esa ciudad, lejos del papel de niña realista, niña sacrificada, niña invisible que me asignaron desde pequeña. 2 años después, cuando había comenzado una nueva vida en un lugar donde nadie sabía quién era yo, casualmente escuché algunas noticias sobre mí. A los conocidos, a los antiguos vecinos, a cualquiera que preguntara, mis padres decían que yo había muerto en un accidente. Morir. Suena gracioso, porque, en cierto modo, no les falta razón. La hija obediente, que siempre se quedaba, siempre se sacrificaba, siempre intentaba ser reconocida, en realidad murió el día en que me dijeron que no fuera a esa boda. Pero antes de que las cosas se desmoronaran hasta ese punto, antes de tener el valor de desaparecer y dejar que me enterraran con una mentira, pasé toda mi vida a la sombra de mi hermana, aprendiendo a comer menos, a hablar más bajo y a encogerme para adaptarme al molde que ellas querían. Y para comprender por qué una sola frase el día de la boda puede romper un vínculo de sangre tan fuerte. Tenemos que volver al principio. En aquellos tiempos, cada vez que yo traía a casa un poco de alegría, ésta quedaba eclipsada por otro logro aún más brillante de mi hermana. Desde niña, he estado acostumbrada a la sensación de estar detrás de los demás. Pero tardé mucho en comprender que la sombra de mi hermana era más que una simple imagen. Era un sistema invisible de reglas en la casa,
donde todo lo relacionado con ella era siempre más grande, más brillante, más digno de celebración que cualquier cosa que yo pudiera aspirar a lograr. Cuando tenía 7 años, llevé a casa mi primer examen de matemáticas con una pegatina de una carita sonriente, un notable alto. Para una niña de 7 años, eso lo significaba todo. Corrí desde la puerta de casa hasta la cocina, y le mostré el examen a mi madre, con el corazón latiendo a 1000 por hora de la emoción. La madre echó un vistazo y asintió. Sí, vale. ¿Dónde está tu hermana? Esa pregunta fue como si alguien hubiera doblado un trozo de papel delante de mí. 1 hora después, mi hermana llegó a casa. Estaba regordeta y satisfecha. La cocina entera pareció iluminarse. Papá sacó el imán de la nevera y pegó el ensayo de mi hermana justo en el centro, donde cualquiera que pasara pudiera verlo. Mi ensayo quedó temporalmente pegado a una pila de periódicos viejos. Por la noche, tenía que guardarlo en el cajón de mi escritorio, entre un montón de recortes. Esa noche, por primera vez en mi vida, me miré al espejo y me pregunté, si me esfuerzo un poco más, ¿me verán? Comencé a esforzarme más. En 3er grado, pedí tocar el piano en el concurso de talentos de la escuela. Todas las tardes, después de clases, me sentaba frente a mi viejo piano en la sala, practicando una y otra vez, hasta que me dolían los dedos y se me tensaban los hombros. Imaginaba a mis padres abrazándome después de la presentación y diciéndome, «Eres una niña muy buena». Esa noche, toqué cada nota sin fallar ni un solo compás. Los aplausos aún resonaban en mis oídos cuando corrí tras el escenario a buscar a mis padres. Papá entró primero. Su camisa apestaba a humo de cigarrillo y tenía la mirada fija en la pantalla del móvil. «Justo a tiempo. Llamó tu hermana», dijo papá. «Está en el cuadro de honor. Tendremos que llevarlo a celebrar esta noche». Mi actuación terminó ahí. Ni flores, ni abrazos, ni fotos. Solo las palabras «puedes tocar», mientras mis padres recogían apresuradamente y llamaban para reservar una mesa en el restaurante para mi hermana. De camino a casa, me senté en el asiento trasero, con las manos aún sobre las rodillas como si estuviera tocando el piano, pero con el corazón vacío. Cuando tenía 10 años, mi cumpleaños coincidió con el anuncio de que mi hermana había ganado un programa de intercambio escolar. Estábamos soplando las velas cuando sonó el teléfono. Mamá contestó. Luego se giró de repente y sonrió. «¿Sabes? Tu hermana ha sido elegida para ir al extranjero. Venga, corta la tarta rápido para que podamos llamar a tus abuelos y darles la noticia». Las velas apenas se habían consumido cuando mi fiesta de cumpleaños cambió oficialmente de temática. La tarta pasó de decir «Feliz cumpleaños, Amy», a «Celebra el brillante futuro de tu hermana». Me senté en un rincón, intentando terminar mi trozo de pastel. Tenía la boca dulce por el helado, pero el corazón amargo. Ese tipo de cosas no suceden solo una vez. Se repitieron tantas veces que dejé de contarlas. Cuando me gradué de la preparatoria con honores, toda mi familia estaba presente. Pero durante la ceremonia, mis padres cuchicheaban sobre la solicitud de mi hermana para la maestría. Escuché fragmentos de lo que decían. Si la aceptan en ese programa, su futuro se acabó. Me pregunto cuánto costará la matrícula. Cuando subí al escenario para recibir mi certificado, mi madre aplaudió, pero sus ojos seguían fijos en la pantalla de su teléfono, esperando el nuevo correo electrónico de mi hermana. Ese día aprendí una lección cruel. Lo bueno es bueno, pero ser bueno después de que alguien sea mejor significa que a nadie le importa. Cuando llegó el momento de elegir universidad, por primera vez en mi vida me atreví a pensar en irme de casa. No es que quisiera irme. Simplemente quería saber si, en otro lugar, podría sobrevivir sin que me etiquetaran como la hermana de X. Una noche, intenté entablar una conversación con mis padres durante la cena. Creo que podría solicitar plaza en una escuela de otra ciudad. Me vendría bien alejarme un poco. Papá dejó la cuchara y me miró como si acabara de decir algo ridículo. Esta casa necesita a alguien que viva cerca. Tu hermana está ocupada, tiene futuro, trabajo, ¿y si se va al extranjero? Tú eres práctica y estable. Vivir cerca y estudiar es lo más adecuado para ti.
La madre asintió y añadió: «Si me voy, ¿quién llevará a mamá al médico? ¿Quién cuidará de mis abuelos? Además, un colegio comunitario cerca de casa es una buena opción. No todos necesitan irse lejos para tener éxito». La palabra realista salió de su boca como un halago. Pero en mi corazón, es un veredicto. No me está permitido soñar en grande. Eres tú quien se queda. Limpia y llena el vacío que dejan los demás. Así que me quedé. Estudié cerca de casa, trabajé a tiempo parcial en una organización sin ánimo de lucro y mantuve un expediente académico impecable. Me decía a mí misma: al menos estoy haciendo algo bien, algo útil. Pero incluso esos pequeños logros desaparecen en las historias familiares. Durante las comidas de los domingos, cuando los familiares preguntan: «¿Cómo está Amy?», mi padre sonrió y respondió mecánicamente: «Está bien, es muy estable, muy fiable, muy práctico». A continuación, pase inmediatamente a: «Y a su hermana le acaban de ofrecer un puesto en Nueva York, con el doble del salario que ganaba su padre antes». It's our dough. Aún hoy recuerdo la sensación de estar sentada a la mesa, con los cuchillos y tenedores tintineando contra los platos, todos riendo y hablando de ciudades lejanas, de las lujosas oficinas donde mi hermana brillaba. Y yo era como un plato de acompañamiento colocado en la mesa equivocada. Intenté resistirme. A los 25 años, me prometí a mí misma que hablaría más sobre lo que hacía, sobre los proyectos en el trabajo, sobre los elogios de los clientes, sobre mis propios planes. Pero cada vez que empezaba, la historia quedaba eclipsada por una nueva noticia sobre ella. La semana que viene viaja a Europa por negocios. La empresa le otorga una participación en los beneficios. Su jefe confía mucho en él. Cada vez que sucede algo así, guardo silencio. No es que no tenga nada que decir, pero me di cuenta de que, en esa casa, la gente estaba acostumbrada a que el guión tuviera un solo protagonista. En cuanto a mí, si estaba presente, solo me permitían estar entre bastidores, sujetando el atrezo, ajustando las luces y preparando el escenario. Así que aprendí a convencerme a mí mismo: es bueno tener estabilidad. No todo el mundo necesita hacer algo grandioso. Si puedo ayudar a mi familia, con eso me basta. No sé desde cuándo, pero la frase práctico, estable, confiable que salía de boca de mis padres, se convirtió en las esposas que yo mismo me puse. Cada vez que tengo la oportunidad de irme lejos, me recuerdo a mí mismo: pero si me voy, ¿quién estará aquí? No me imaginaba que aquellos que eligieron quedarse me habían preparado para un papel aún más difícil, el de cuidadora a tiempo completo, que renunciaría no solo a sus sueños, sino también a su juventud para llenar los vacíos en su familia. Y entonces, un día, ese vacío creció tanto que se tragó toda mi vida. El día en que mi madre se desmayó en el supermercado, la vida de una niña pragmática entró oficialmente en una fase sin retorno. Mi vida real cambió oficialmente de rumbo en una tarde aparentemente normal. Era un martes nublado y estaba sentada en la sala de conferencias de la empresa, ajustando las diapositivas para una presentación a un cliente importante. Sonó mi teléfono y apareció el nombre de mi padre en la pantalla. Casi nunca llamaba en horario laboral, así que se me aceleró el corazón. Deslicé la mano para coger el teléfono, intentando mantener la calma en mi voz. «Te escucho, papá». Al otro extremo de la línea se oía un ruido caótico, el sonido de carros, gente llamándose unos a otros, y entonces la voz de papá se volvió ronca. «Tu madre se desmayó en el supermercado. Están llamando a una ambulancia. ¿Puedes venir al hospital ahora?» No recuerdo qué dije después. Solo recuerdo la sensación de ponerme de pie, la silla caer hacia atrás y a mis colegas mirándome con preguntas. Balbuceé una disculpa a mi jefe, metí mi portátil en el bolso y salí corriendo del edificio como si alguien me persiguiera. En urgencias, mamá yacía en la cama, pálida, con vías intravenosas en ambos brazos. Me senté junto a la cama, sosteniendo su mano, mirando el reloj de la pared, con la sensación de que el segundero se ralentizaba a propósito para torturarme. El doctor entró, con voz monótona como si leyera un informe. «Tiene hipoglucemia e hipertensión.
le hicimos pruebas y presenta signos de diabetes tipo 2. Necesitará cambios en su estilo de vida, medicación y seguimiento a largo plazo. Lo anoté todo en una libretita, haciendo cada pregunta sobre la dieta, las citas de seguimiento y los efectos secundarios de la medicación. Pensaba que lo estaba haciendo bien, que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo un hijo maduro y cariñoso. Hasta que mamá se volvió para mirar a papá, con dulzura pero con firmeza. Llama a la hermana. Ella está mejor, sabrá qué preguntarle al médico. Me senté allí mismo. He estado con ella desde que entró en urgencias. Pero la persona de la que quería asesoramiento profesional seguía siendo mi hermana, que estaba a miles de kilómetros de distancia, ocupada en una oficina elegante. Mi padre hizo una videollamada. El médico se giró hacia mí y me explicó casi todas las preguntas que le había hecho. Pero esta vez a través de la pantalla del teléfono, con una voz extrañamente paciente. Mi hermana hizo las mismas preguntas, pero en un tono más firme. ¿Cuál es el riesgo de complicaciones? ¿Qué otras pruebas son necesarias? Cuando terminó la llamada, papá suspiró aliviado y se volvió hacia mamá. Por suerte lo tengo a él. Él sabe qué hacer con estas cosas. End cool. Me quedé allí sentada, con el cuaderno abierto delante de mí. En ese momento comprendí mi papel en esta crisis. Yo era el ejecutor. Una asistente no remunerada, siempre disponible, siempre más disponible, siempre más realista. En las semanas siguientes, mi vida quedó claramente dividida. Durante el día, soy oficinista con reuniones, plazos de entrega y un flujo constante de correos electrónicos. Por las tardes y noches, soy enfermera a tiempo parcial, cocinera a regañadientes y coordinadora de la agenda de mi madre. Pegué un calendario grande en la pared de la cocina, lleno de notas, fechas de revisiones médicas, horas de análisis de glucosa, horas de medicación, horas de merienda. Aprendí a cocinar platos insípidos que ni siquiera podía tragar, solo para que mi madre pudiera reducir la sal y el azúcar. Fui al supermercado con una nueva lista, nada de pasteles como los que le gustaban a mamá, nada de comida preparada que papá solía comprar. En su lugar, cereales integrales, verduras verdes, carne magra. Mi hermana me llama 2 veces por semana, normalmente a altas horas de la noche, mientras lavo los platos o clasifico las medicinas en cajas pequeñas. Cada vez que llamo, informo de la situación como si estuviera actualizando el proyecto a mi jefe. Ayer mi nivel de azúcar en sangre estaba bien. Mi presión arterial ha bajado. Tengo cita con el endocrinólogo la semana que viene. Al otro lado de la línea, reflexionó un momento, y luego concluyó con una frase concisa. Sí, suena bien. Sigue así. Bien. Cada vez que ocurría algo así, mis padres miraban el teléfono con los ojos llenos de gratitud y orgullo. Cuando colgó el teléfono, siguieron hablando de ella durante unos minutos más. Está muy ocupada, pero aún así cuida de su madre. Si estuviera más cerca, las cosas serían aún mejores. Me quedé de pie junto al lavabo, con las manos aún cubiertas de espuma de jabón, escuchando cada palabra con un nudo en el estómago. Quería preguntar: ¿y tú? ¿Qué haces aquí? Pero no pregunté. Simplemente terminé de lavar los platos. Apagué la luz de la cocina y me dije: lo hice porque los quiero, no para que me elogien. Es solo que, entre sacrificarse por amor y sacrificarse porque uno se ve obligado a soportar la carga, la línea es más delgada de lo que pensaba. En la empresa, las ausencias repentinas se convirtieron en algo habitual. Una cita de seguimiento urgente. Una vez, a mi madre le bajó el azúcar en la sangre en mitad de la noche y tuve que llevarla al hospital. Una vez, mi papá entró en pánico, porque no recordaba si mi mamá se había tomado la medicina o no, así que me llamó repetidamente durante mi horario laboral. Empecé a pedir salir antes, trabajar a distancia, reprogramar reuniones. Mis compañeros se encargaban del teléfono, editaban las diapositivas y hacían las presentaciones por mí. Al principio, todos se mostraban comprensivos. Después de unos meses, vi algo distinto en sus ojos, una mezcla de lástima y dificultad. Un día, el jefe me llamó a su oficina,
cerró la puerta y me dijo sin rodeos: Amy, eres una de las mejores personas aquí. Hay una vacante de gerente de equipo que me gustaría que consideraras, pero el puesto requerirá que viajes ocasionalmente y tu horario no será tan flexible como ahora. ¿Qué te parece? Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando durante años. En mi mente, veía otra versión de mí misma, cargando una maleta, asistiendo a reuniones con clientes en ciudades nuevas, siendo llamada gerente en lugar de simplemente, lo está haciendo muy bien en el trabajo. Pero entonces vi a mi madre sentada a la mesa de la cocina, midiéndose el azúcar en sangre a solas. Vi a mi padre rebuscando en el botiquín, mezclando las pastillas de la mañana con las de la noche. Véase el dicho popular: tu hermana está muy ocupada, tu hermana no puede dejar su trabajo. Yo soy más práctica. Me oí responderle, a mi jefe: agradezco esta oportunidad, pero ahora mismo necesito quedarme cerca de casa. Creo que debería conservar mi puesto actual. El jefe guardó silencio un instante. Luego asintió, dejando entrever en sus ojos cierta decepción que ella intentó ocultar. Lo entiendo. Si necesita más ayuda, hágamelo saber. I have comments. Esa tarde, cuando mis padres me preguntaron casualmente: ¿qué tal tu día en el trabajo?, les hablé de la oportunidad de ascenso como si fuera una anécdota sin importancia. Papá se encogió de hombros. Tomaste la decisión correcta. La familia es lo más importante. El dinero y la posición se acabarán con el tiempo. Nadie me preguntó si lo quería o no. Nadie dijo gracias por renunciar a esa oportunidad por nosotros. Mi sacrificio quedó tan disimulado bajo el título de niña práctica que resultó casi invisible. El punto culminante fue una mañana en la que tuve mi presentación más importante del año. Cliente importante. El proyecto puede decidir si se mantiene o se reduce el equipo completo. Me preparé durante semanas, ajustando cada gráfico y practicando mi discurso frente al espejo todas las noches. Esa mañana, cuando estaba a punto de subirme a un taxi para ir al trabajo, me llamó mi padre. Acaba de llamar el médico. Hay una cita disponible hoy para que tú y tu madre vean a un nutricionista. Si no vamos, tendremos que esperar unos meses más. No sé si podré hacer preguntas si voy sola. ¿Podrías organizarlo? Me quedé de pie en la acera. Vi cómo el taxi se detenía frente a mí. El conductor bajó la ventanilla y preguntó en voz baja: ¿Eres Amy? Me bastaron 3 segundos para elegir. 3 segundos en los que todos mis años de práctico, estable, fiable, se convirtieron en un hábito. La familia primero. Abnegado. Nunca defraudar a nadie. Lo siento, ya no iré. Le dije al conductor y luego me giré hacia el otro extremo de la línea. Papá, espérame. Voy a llevar a mamá. Mi colega me sustituyó en esa presentación. Hizo un trabajo excelente. El proyecto sigue en pie. Cuando regresé a la empresa, todo estaba solucionado. Yo seguía siendo el apoyo incondicional, y ella pasó a ser la persona mencionada en la reunión de resumen. Esa tarde, mientras guardaba mis historiales médicos y empaquetaba las cajas vacías de medicamentos, miré alrededor de la casa donde todo parecía funcionar sin problemas, gracias a las pequeñas cosas que hacía cada día. Amo a mis padres. Eso nunca ha cambiado. Pero por primera vez, me atrevo a admitir ante mí mismo una dura verdad. A sus ojos, mi sacrificio no es un regalo. Es un deber natural. Fue un papel que me perdí desde el día en que decidí quedarme por la realidad. Y creo que quizá me habría quedado en ese papel para siempre la cuidadora, la que está detrás, la que corrige errores, si no hubiera recibido una llamada telefónica una tarde lluviosa, desde una ciudad lejana, con la voz emocionada de mi hermana. Cariño, me voy a casar. No imaginaba que aquella boda, el día en que pensé que por fin tenía la oportunidad de demostrar mi valía, sería la trampa final que me expulsaría de esta familia para siempre. La llamada de mi hermana llegó una tarde gris y lluviosa, justo cuando regresaba del hospital y mis manos aún olían a alcohol antiséptico. Me voy a casar, dijo con voz llena de emoción.
Me pidió matrimonio en un restaurante precioso con vistas al parque. Tienes que ver el anillo, es perfecto. Me apoyé contra la pared, miré el techo enmohecido y escuché su risa por teléfono, al otro lado de la línea. Su vida seguía tan brillante como siempre. De mi lado tenía recetas, resultados de análisis y citas de seguimiento tan abultadas como una libreta. Y entonces, no sé si fue porque quería demostrar algo o porque estaba demasiado acostumbrada a decir, déjame que me encargue, solté de repente. Si estás ocupada, déjame ayudarte con la boda. Estoy acostumbrada a organizar eventos de empresa, puedo encargarme de ello. Un breve momento de silencio, seguido de un claro suspiro. ¿De verdad? Sería estupendo que pudieras hacerlo. Estoy tan ocupada aquí que no tengo tiempo para sentarme a elegir cada flor o cada mantel. Esa noche, cuando les contó la noticia a sus padres, por primera vez, en mucho tiempo escuché algo parecido a confianza en sus voces. Amy es muy organizada. Es práctica y sabe cómo hacer las cosas, dijo papá. Pensé que era un halago. 6 meses después, mi vida quedó completamente absorbida por su boda. La pequeña habitación que uso como despacho se ha convertido en un centro de operaciones. Las paredes están cubiertas de planos de mesas, paletas de colores florales y cronogramas desde el maquillaje hasta la salida. El escritorio está repleto de portátiles, cuadernos y contratos con el restaurante, el fotógrafo y el equipo de decoración. Durante el día voy a trabajar, por la tarde paso por algunos sitios y por la noche tengo videollamadas con ella. Este lugar es un poco rústico. Ese menú tiene demasiados platos grasientos, no tiene buena pinta. Las fotos de este fotógrafo parecen falsas. Quiero un look natural pero glamuroso. Cada vez que me criticas, vuelvo a empezar. Otro restaurante, otro menú, otro fotógrafo. Le expliqué la situación al proveedor, me disculpé por cambiar de opinión, pagué cargos adicionales, pagué de mi propio bolsillo la gasolina, el estacionamiento y un pequeño depósito que me daba vergüenza mencionar a mi familia. Los padres lo dan por sentado. Tienes más tiempo libre que tu hermana, dijo la madre. Ella tiene un trabajo muy importante, así que es bueno que puedas ayudarla. Una boda solo ocurre una vez en la vida. Ocasionalmente, alguien pregunta, ¿por qué no contratar a un organizador de bodas? La madre sonrió. ¿Para qué contratar a alguien? Amy está aquí, ella se encarga de todo mejor que una persona de fuera. Escuché esa frase, tratando de comprenderla bien. Al menos esta vez, lo necesitaba. Cuanto más se acerca el día de la boda, mayor es la presión. Mi cabeza ya no está llena de planes en el trabajo, sino de listas de tareas pendientes. Reconfirmar la hora de llegada del florista. Editar la lista de reproducción con el DJ. Comprobar la colocación final de cada ramo en la mesa. Vivía a base de café, dormía siestas, y siempre estaba en vilo para que todo pareciera perfecto. Y entonces, mi único error se produjo de la forma más trivial, una simple llamada que llegó en un mal momento. Era la víspera de la boda. Acababa de recibir una caja grande de la empresa de alquiler, manteles especiales, guirnaldas de luces doradas hechas a medida. Algunos detalles artesanales que ella insistió en que encargara para que fuera diferente. La caja era tan pesada que tuve que usar las caderas para levantarla y meterla en el maletero. Tenía la frente perlada de sudor, y me temblaban las manos del cansancio. El teléfono sonó justo cuando estaba abriendo el maletero. La coordinadora del lugar llamó para preguntar por el horario de llegada del proveedor y solicitar un cambio de fecha para la entrega de las flores frescas. Contesté la llamada. Guardé el teléfono en la caja y busqué el calendario en mi bolso. La llamada duró unos 5 minutos. Al colgar el teléfono, cerré el maletero, me subí al asiento del conductor y arranqué, con la mente ya saltando a la siguiente tarea de la lista. No veo, que me he perdido. No se oía el leve sonido de la caja decorativa al ser empujada hacia un lado, sin haber sido aún introducida completamente en el maletero. Solo me di cuenta de lo que había sucedido a la mañana siguiente, en el salón de banquetes casi decorado. Cuando pase el coordinador del lugar, señale la mesa del comedor y diga: utilizamos la toalla estándar,
tal como figuraba en el contrato original, porque no recibimos el artículo que ustedes dijeron que era personalizado. 80. Se me cayó el alma a los pies. Salí corriendo al estacionamiento y abrí el maletero. La caja seguía allí, intacta, un testimonio perfecto de la negligencia que mi madre siempre había creído que era mi naturaleza. Tenía las manos frías, el mundo parecía encogerse hasta convertirse en una pesada masa en mi estómago. Tiré de la caja hacia abajo, jadeando en busca de aire, tratando de tragar el pánico que me invadía. Son solo toallas y una lámpara. Todo está bien. Te lo explicaré. Lo entenderás, me dije a mí mismo, aunque ni yo mismo lo creía. El coordinador del lugar miró hacia allí, con voz preocupada. Si queremos cambiar todas las toallas y ajustar la iluminación según la nueva distribución, nos llevará al menos 3 horas más, y tendremos que cobrar horas extras al personal. Ahora mismo. Sé que es demasiado tarde. También sé de dónde vendrá ese dinero. De mi cuenta. La cuenta que ya estaba siendo consumida por gastos varios para esta boda. Mi hermana llegó al lugar un poco tarde, guapísima y radiante, incluso con ropa informal. Al principio todo iba bien. Admiraba la corona de flores en la puerta, asentía mientras miraba las filas de sillas en el pasillo. Hasta que entró en el salón de banquetes. Vi el momento en que sus ojos se detuvieron en los manteles. Algo normal. Ni el estilo de la tela de la que me envió la foto, ni el tono de color que debe combinar con el ramo que repitió docenas de veces. Se volvió, me miró, su voz baja pero afilada como un cuchillo. ¿Dónde está el mantel especial? Y las luces de guirnalda. Esas cosas por las que me hiciste pagar extra. Mis padres también se volvieron a esperar una respuesta. Me oí confesar, arrastrando cada palabra. Olvidé la caja en el coche. Me di cuenta esta mañana. Si la cambio ahora, será demasiado tarde y tendré que pagar más. El ambiente en la habitación cambió en un segundo. Enhorabuena, Amy. Después de 6 meses, por fin has conseguido que la gente se centre de verdad en ti. Mi madre suspiró, sus ojos se abrieron de par en par, pero su voz permaneció firme. Estaba preocupada. Siempre tenías prisa y eras descuidada. Te dije que si te confiaba un asunto tan importante, algo saldría mal sin duda. Mi hermana ya no susurraba. ¿Entiendes lo que es importante? Este es el único día de mi vida. Y tú solo tienes una tarea. Asegurarte de que todo salga según lo planeado. Y no puedes hacerlo. Cada frase es como una bofetada, pero lo más doloroso aún está por venir. Mi padre permaneció en silencio durante un largo rato, mirando a su alrededor la habitación medio decorada. Luego se volvió hacia mí, y habló tan despacio y con tanta claridad que deseé no haberlo oído. Quizás, lo mejor para esta boda sea no correr más riesgos. Si no vienes, todos estarán menos preocupados por si vas a estropear algo más. El mejor regalo de bodas que puedes darle a tu hermana es no aparecer. La habitación entera quedó en silencio. Incluso los empleados que estaban ajustando los altavoces levantaron la vista. En ese momento pensé que mi hermana diría algo, cualquier cosa. Estás exagerando. Bueno, al menos lo intentó. Una frase corta está bien. Pero ella simplemente guardó silencio. Luego se encogió de hombros ligeramente, como si lo estuviera considerando y asentiera. Siempre y cuando todo sea perfecto mañana. En mi mano, junto a la caja de decoración, apreté los dedos con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel. Podría suplicar. Podría discutir. Podría discutir. Podría recordar los días que pasé la noche en vela preocupándome por cada detalle. Pero en esa habitación, frente a la gente a la que llamo familia, me di cuenta de una cosa. A sus ojos, este no fue mi primer error. Fue la prueba definitiva que confirmó todo lo que siempre habían creído sobre mí. Que nunca fui lo suficientemente buena, lo suficientemente cuidadosa, lo suficientemente confiable como para ser como ella. Dejé la caja en el suelo, no con ira, sino con una aterradora ligereza. Solo diré una frase. De acuerdo. Entonces, desapareceré de este día de boda, como un regalo que todos desean.
Luego me di la vuelta y salí del lugar. Pasando junto a las filas de sillas que habían sido dispuestas, las flores frescas que había encargado, las tarjetas con los nombres de mi hermana y su futuro esposo impresos en ellas. Sin dejar rastro de que yo hubiera existido durante el proceso de preparación, al día siguiente, toda mi familia se tomó una foto bajo la luz amarilla, levantando sus gafas y sonriendo a la cámara. Lo sé porque lo vi todo en la pequeña pantalla de mi teléfono, en un apartamento oscuro a unas pocas calles de distancia. Vi un asiento vacío donde debería haber estado el mío. El presentador dijo, con ligereza: hubo algunos invitados que no pudieron venir hoy, pero no pasa nada, aún así tuvimos un día perfecto. Perfecto. Tal como ellos deseaban. Un día perfecto, sin mí. En ese momento, en medio de la alegre música de la pantalla y el pesado silencio de mi habitación, lo comprendí. Me dejaron muy claro lo que querían de mí, mi ausencia. Y tal vez sea el momento de darles ese regalo. No solo por un día, sino para el resto de sus vidas. Al principio, la idea fue solo un destello pasajero. Pero cuando la boda terminó, cuando sus radiantes fotos inundaron las redes sociales, cuando nadie preguntó, ¿dónde está Amy?, cuando nadie lamentó esa silla vacía, el rayo se transformó gradualmente en una decisión. Si me quedo aquí, solo represento un riesgo. Si mi existencia les preocupa más de lo que les complace, entonces quizás sea hora de que desaparezca, de verdad. Y es entonces cuando el niño realista asume un nuevo rol. La mujer planeaba abandonar a su familia. Legalmente, en silencio y sin posibilidad de regresar. No desaparecí en mitad de la noche como en las películas. Desaparecí tal como me habían definido durante toda mi vida, planificada, práctica, sin complicaciones. Al día siguiente de la boda, cuando sus radiantes fotos comenzaron a aparecer en Internet, concerté una cita con un abogado. La mujer sentada frente a mí, con el pelo ya entremezclado con canas, miró la pila de papeles que llevaba: extractos bancarios, escrituras de la casa, contratos de trabajo, y preguntó directamente: ¿de qué estás huyendo? ¿Alguien está intentando hacerte daño? Negué con la cabeza. Nadie me golpeó. Nadie me encerró. Simplemente me dijeron que el mejor regalo que podía darle a mi familia era desaparecer. Se quedó en silencio unos segundos, luego asintió, como si hubiera escuchado historias similares demasiadas veces. De acuerdo. Entonces haremos que tu desaparición sea legal y segura, y nadie podrá usar dinero ni papeles para traerte de vuelta. To do into those. 3 días después, tenía una nueva cuenta bancaria en un banco que mis padres nunca habían usado, una caja fuerte para guardar documentos importantes y una lista de tareas pendientes. Separarme de las cuentas conjuntas, terminar con su acceso a mis finanzas, prepararme para vender el apartamento. La primera vez que retiré dinero de la cuenta conjunta que mis padres abrieron para mí, me temblaban las manos. No porque tenga miedo de que se enteren, porque sabía que, al firmar ese papel, estaba rompiendo un último vínculo. El que siempre usaban como excusa: somos familia, todo se comparte. No tomé nada que les perteneciera. Retiré únicamente mis propias ganancias, dejando atrás lo que ellos habían depositado. Pero aún escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza: sería egoísta de tu parte separarte. Esa noche, pasé en coche frente a la casa de mis padres. La luz del salón seguía encendida, las cortinas de siempre entreabiertas. Como siempre, detuve el coche al otro lado de la calle, apagué el motor y me senté en la oscuridad, mirando por la ventana las 2 figuras ancianas que se recortaban contra el horizonte. Con la mano en la manija de la puerta del coche, empújala para abrirla, toca el timbre y di: lo siento, estoy demasiado cansado, no puedo ir. Pero no renuncié. Me quedé allí sentado hasta que se apagaron las luces de la casa y la calle quedó vacía. Entonces volví a arrancar el coche. Si hubiera tocado el timbre aquella noche, probablemente mi vida habría continuado de la misma manera. En el trabajo, cuando renuncié, mi jefe me miró más tiempo de lo habitual. Amy, si es por motivos familiares, podemos permitirte trabajar a distancia.
reducir tu jornada laboral o incluso tomarte una excedencia temporal. Eres genial. No quiero perderte. IFC. Ojalá pudiera decir la verdad. Tengo que irme, no porque mi familia me necesite, sino porque necesito dejar a mi familia. Pero eso fue demasiado duro, incluso para mí. Entonces prononcié la frase de siempre. Necesito un cambio. Quiero probar otro mercado, una nueva vida. Ella asintió y me escribió una carta de presentación que más tarde se convirtió casi en mi billete a una nueva vida. Vendí el apartamento. El salón estaba vacío, con las paredes manchadas descoloridas donde antes colgaban fotos familiares. Empaqué mis cosas en cajas, libros, algo de ropa, una cámara vieja, algunos recuerdos, fotos familiares, regalos de ellos. Lo dejé casi todo atrás. No porque quiera fingir que nunca existieron, sino porque cada objeto es como un hilo que me arrastra de vuelta a mi antiguo papel. Mi nuevo pueblo está cerca del mar, a unas horas en coche de la gran ciudad. Allí nadie sabía quién era mi padre, nadie preguntó a qué se dedicaba mi hermana, a nadie le importaba si yo era una buena hija o no. Solo conocían a una mujer llamada Annie, un nombre que elegí porque era lo suficientemente parecido a Amy como para no olvidar quién era, pero lo suficientemente diferente como para tener que empezar de cero. La primera vez que el barista del café pidió: «Annie, tu cappuccino». Giré la cabeza instintivamente, y entonces de repente me di cuenta. Me estaban llamando. Me acerqué a buscar mi taza de café, escuché el sonido del océano a lo lejos, el aroma de los productos horneados y, por un breve instante, no sonó ningún teléfono, ni hubo mensajes de texto de «Mamá me necesita», «Papá no sabe cómo hacer estas cosas». Solo estaba yo, y me sentí ligero, como si alguien me hubiera quitado de encima una mochila llena de piedras. Comencé a aceptar proyectos de marketing online, trabajando desde una pequeña habitación con una ventana con vistas al océano. Por la mañana, escribo planes para mis clientes. Por la tarde fui a la playa a tomar fotos. Por la noche, leo libros, veo películas, o me siento en silencio a escuchar el sonido de las olas. Se acabaron las cenas apresuradas en las que mamá tenía que controlarse el azúcar en sangre mientras comía. Basta de llamadas de última hora para decir lleva a mamá al médico mañana. Basta de frases como, si no te tuviéramos, no sabemos cómo viviríamos, pero tu hermana es la que nos llena de orgullo. Al principio, la culpa me perseguía como una sombra. Cada vez que me compro algo, una camisa que me gusta, un libro nuevo, me viene a la cabeza la misma pregunta. Si ahorro este dinero, ¿no sería más práctico? Pero poco a poco, entre las nuevas caras, la vecina que me invitó al mercado del fin de semana, la anciana de la biblioteca que necesitaba mi ayuda para hacer folletos, la dueña del bar que me pidió que editara su página de fans, me di cuenta. Hay personas que me valoran no porque me quede, sino porque cumplo bien lo que digo que voy a hacer. No es necesario llevar un apellido. No es necesario llevar el título de hija de alguien. Pensé que, si vivo así, tal vez el pasado se desvanezca. Hasta que un día, el pasado me encontró. Todo empezó con una publicación que se volvió a compartir en mi antigua cuenta de redes sociales, una que olvidé borrar y que simplemente dejé acumulando polvo. Un familiar escribió: ¿Alguien sabe dónde está Amy? Sus padres están preocupados. No han tenido noticias suyas en meses. Si alguien tiene alguna información, por favor, hágamelo saber. La foto que acompaña a este texto es antigua. Yo estoy de pie ligeramente de lado, con mi hermana sonriendo radiante en el centro de la foto detrás de mí. En una fiesta familiar. Miré la pantalla, con el corazón latiendo aceleradamente, sintiendo como si me transportara de vuelta a la vieja cocina, a la vieja mesa del comedor, al refrigerador cubierto con sus logros. Luego, un pequeño artículo, en el sitio web de noticias local. Familia angustiada busca a su hija desaparecida. En el artículo, mi padre aparece citado diciendo: «Siempre has sido un poco sensible, teníamos miedo de que hiciera alguna tontería». La historia se cuenta de la siguiente manera. La boda transcurrió sin problemas, pero debido a unos pequeños malentendidos, me marché y dejé de tener contacto.
Saqué dinero de la cuenta familiar y desaparecí sin despedirme. Ni una sola línea menciona la frase, el mejor regalo de bodas es no presentarse. Ni una palabra sobre los años que pasé allí, soportando cada cita médica, cada dieta, cada oportunidad perdida por su culpa. Crearon una página llamada Encuentra a Amy, donde publicaban fotos familiares alegres, largos estados sobre cuánto me extrañaban, cómo mi madre no podía dormir, cómo mi hermana lamentaba una pelea que no valió la pena. En un vídeo, ella miraba fijamente a la cámara, con los ojos rojos. Mi hermana no es perfecta, pero es familia. La familia es lo primero. Solo la queremos de vuelta. La familia es lo primero. ¿Le suena familiar? Estaba sentada en mi casita con vistas al océano, viendo ese vídeo, sintiéndome a la vez rara y asqueada. Toda mi vida me han enseñado que la familia es más importante que yo. Ahora quieren hacer creer al mundo que soy un traidor a mi familia. Los comentarios en esas publicaciones se dividen en dos categorías. Gente ignorante, me tienen lástima, me llaman ingrato, egoísta. Y algunas personas se atreven a preguntar, si la familia es tan buena, ¿por qué tuvo que irse sin despedirse? No respondí. Yo tampoco intervine para corregir. Cada vez que mis manos tocaban el teclado, deseando escribir la verdadera historia, me encontraba haciendo exactamente lo que ellos querían. Regresar al escenario que habían preparado. Pensé que todo se detendría en esa campaña para encontrar a la hija desaparecida. Pero 2 años después, un sobre se deslizó por debajo de mi puerta. No había remitente, solo una letra dolorosamente familiar, la de mi madre. Sabemos que estás en California. Sabemos que estás vivo y trabajando. Mamá no entiende por qué nos odias tanto. Mamá está más enferma. Papá tampoco está bien. Por favor, vuelva al menos una vez, o llame. Si no nos llama en el plazo de una semana, nos veremos obligados a emprender acciones legales. Las 3 páginas son 3 páginas mezcladas con palabras de anhelo, culpa avivada y hábiles reproches. Siempre he sido un poco sensible. Siempre le doy demasiadas vueltas a las cosas. I have actually. La boda es solo un día. ¿Cómo puedes abandonar a toda tu familia por algo dicho en un arrebato de ira? Terminé de leer, con las manos temblando y los ojos ardiendo. Pero esta vez ya no soy la chica que solo sabe echarse toda la culpa a sí misma. Me senté a la mesa, tomé una hoja de papel en blanco y comencé a escribir. No maldigo, no les echo toda la responsabilidad. Simplemente lo fui relatando, lentamente, pieza por pieza, las veces que mis logros quedaron eclipsados por sus buenas noticias, los años que permanecí como cuidadora, las oportunidades que dejé pasar, las palabras que me menospreciaron y, finalmente, el día en que mi padre me dijo que el mejor regalo de bodas que podía dar era la ausencia. Escribí. No me fui porque odiara a mis padres. Me fui porque allí no podía quererme a mí misma y seguir siendo yo. Si de verdad quieres lo mejor para mí, por favor respeta mi decisión de no volver. Hice una fotocopia de la carta. Envié una copia a mi abogado y otra a mí misma, como prueba de que esta vez había hablado con claridad, de que no había dejado el asunto en el aire, de que no había huido en silencio. Luego cambié mi número de teléfono y bloqueé todos los correos electrónicos de direcciones relacionadas con mi antigua familia. Pensé que eso era todo. Hasta que un día, un viejo conocido me envió un mensaje de texto a través de mi cuenta de trabajo. Acabo de oír a tus padres diciéndole a todo el mundo que moriste en un accidente. Sé que mentían, pero pensé que debía saberlo. Miré las palabras en la pantalla, con el corazón extrañamente vacío. Optaron por la forma más sencilla de explicar mi ausencia, convertirme en un cadáver invisible en un accidente imaginario. Para ellos, admitir que su hija se marchó porque no soportaba el trato que recibía era más doloroso que decir: está muerta. Aquel día estaba de pie en la playa, con el viento soplando en mi rostro, las olas rompiendo contra la orilla, y pensé, quizás, en cierto sentido, tengan razón. La hija buena, práctica, sensata, siempre presente, había muerto. Aquí solo hay una mujer, eligiendo dónde vive,
decidiendo quién entra en su vida, pero para aceptar que yo estaba muerta en su historia, también tuve que aprender a contar otra historia, una en la que ya no era la víctima, sino la que decidió poner fin a un ciclo tóxico y empezar de nuevo. Y esa es la historia que quiero contaros, no para que me tengáis lástima, sino para que os preguntéis. Si un día vuestra familia y vosotros estuvierais en bandos opuestos, ¿a quién elegiríais? Llegados a este punto, es posible que estés pensando, bueno, la historia suena buena, pero ¿qué pasó después? Ella se fue, su familia mintió diciendo que había muerto. Al final, ¿fue felicidad o simplemente otra forma de huir? Sinceramente, hubo momentos en que yo también me hice esa pregunta. El día que descubrí que mis padres les estaban diciendo a los demás que yo había muerto en un accidente ficticio, no lloré. Me quedé un buen rato en la playa, mirando las olas romper en la orilla, intentando identificar mis emociones. Duel, sí. Enojado, sí. Pero más allá de eso, había una extraña sensación, alivio. Porque hay una cosa que entiendo muy claramente. No puedo ganar en una historia donde ellos son los guionistas. En su historia, solo tengo dos papeles, o el niño que se sacrifica incondicionalmente, o el niño traidor, digno de lástima u odio. No existe el rol de mujer madura, con derecho a decidir sobre su propia vida. Así que dejé de intentar arreglar su historia. En cambio, comencé a contar mi propia historia. No se trata de una historia de yo tengo razón, ellos están equivocados. Pero es una historia sobre cómo, después de 28 años, finalmente decidí ponerme de mi lado, en lugar de estar del lado de todos menos del mío. Sé que, si estás viendo este video en España, o en cualquier lugar donde la familia sea el centro de todo, te habrán enseñado desde pequeño que la familia es lo primero. La familia es lo primero. Pero nadie ha aclarado qué significa por encima de todo. ¿Está por encima de tu salud mental? ¿Por encima de tu autoestima? ¿Algo más que ser un ser humano pleno, ser visto, ser escuchado? Antes creía que abandonar a la familia era el mayor pecado. Pero entonces me di cuenta de que hay otro tipo de pecado que es aún peor. Vive toda tu vida, pero nunca te atrevas a elegirte a ti mismo. La línea que separa el egoísmo de la autoconservación es muy difusa, especialmente en familias que acostumbran a utilizar la culpa como cuerda de sujeción. Si te vas, tus padres estarán tristes hasta la muerte. Lo dices como si me estuvieras matando. Hay tanta gente ahí fuera sin familia. ¿Qué más se puede pedir? Antes creía esas cosas. Confías tanto en ellos que crees que les debes toda la vida. Pero entonces, al sentarme a escribir mi última carta a mis padres, me pregunté, si tuviera un hijo, querría que viviera como yo ahora. Siempre apartándote de ti misma, siempre poniéndote siempre en último lugar, siempre pensando si aguanto un poco más, todos estarán contentos. La respuesta es, no. Me gustaría que mi hijo supiera decir basta. Saber cómo establecer límites. Ten presente que el amor no se construye sobre el miedo ni la deuda. ¿Por qué no me lo permito a mí mismo? Elegirme a mí misma no me convirtió en mejor persona a los ojos de mi ex familia. Siguen contando la historia como les gusta. Yo era la niña débil, fácilmente irritable, a la que le habían lavado el cerebro, que se fue de casa por una pequeña discusión. Pero elegirme a mí misma me ha convertido en una mejor persona, a mis propios ojos. Puedo dormir como mejor. Tengo nuevas relaciones en las que nadie se refiere a mí como la sombra de mi hermana, donde la gente dice, Amy, oh Annie, necesito tu opinión, porque haces tu trabajo muy bien. A nadie le importa si mis padres están contentos conmigo. Lo único que les importa es si soy yo misma en esta habitación, en esta conversación. No cuento esta historia para animaros a que rompáis lazos con vuestra familia. Cada familia es un laberinto en sí misma, y nadie ajeno a ella tiene derecho a decirte qué camino tomar. Pero quiero que te hagas algunas preguntas. Especialmente si vives en un lugar donde el almuerzo dominical con la familia es casi un ritual religioso, donde la frase «la familia» se usa para justificar cualquier violación de los límites personales. ¿Está permitido decir no en tu familia? Cuando estás cansado,
triste o dolido, tus sentimientos se consideran reales o se tachan de exagerados, inventados o exagerados. Te aman por quien eres o por lo que puedes hacer por ellos. Si la respuesta a todas estas preguntas es no, entonces quizás el problema no sea que no te estés esforzando lo suficiente. Tal vez el problema radica en esto: lo que llaman familia es en realidad un sistema que siempre necesita que alguien asuma toda la culpa, toda la responsabilidad, toda la fealdad, para que los demás puedan estar seguros de que son buenas personas. Elegirte a ti mismo no significa que tengas que irte como yo. A veces, elegirse a uno mismo es simplemente: primera vez que me atreví a decir, hoy, no estoy libre. La primera vez me atreví a colgar el teléfono cuando la llamada empezó a convertirse en una reprimenda. Por primera vez, me atreví a decirme a mí misma: no soy mala persona solo porque no puedo cumplir con todas sus expectativas. Y si cada vez que intentas proteger tus límites terminas siendo tachado de egoísta, desagradecido, traidor, quizás sea el momento de preguntarte: ¿quieren que los ame o quieren que les obedezca? No sé dónde estás, si en una ciudad bulliciosa como Madrid o Barcelona, o en un pequeño pueblo costero como donde vivo yo ahora, pero si has llegado hasta aquí, tal vez en algún punto de mi historia te hayas visto reflejado, tal vez aún pertenezcas a esa familia. Tal vez hayas dejado la mitad viviendo separados, pero tu corazón aún se siente atraído por cientos de hilos de culpa. Tal vez te encuentres en el mismo umbral donde yo estuve una vez. O sigues resistiendo, o eliges otro camino que todos llamarán loco. No puedo decirte qué hacer, solo puedo decir esto: no eres egoísta por querer vivir como una persona valiosa, incluso a tus propios ojos. No eres malvado cuando te niegas a seguir representando un papel que te está matando por dentro. Y a veces, perdonar a los demás no significa volver a sentarse en el mismo lugar que te hirió en primer lugar. El perdón también puede significar: ya no guardo rencor, pero no volveré a hacerlo. Si mi historia te hace pensar en ti mismo, deja un comentario. Cuéntanos, tanto o tan poco como quieras, sobre la primera vez que te diste cuenta de que casa no siempre era un lugar seguro. Quién sabe, tal vez tu historia ayude a otra persona en algún lugar. Tal vez mirando por la ventana de una pequeña habitación en España a comprender que no está loca, que no es egoísta. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, sobre personas que se atreven a cuestionar lo aparentemente obvio, que se atreven a poner límites en las llamadas relaciones sagradas, quédate con este canal, porque a veces, lo que necesitamos no es que alguien nos diga qué hacer con nuestra familia, pero una vocecita me dijo, tanto si decides quedarte como si decides irte. Tú tienes el poder de elegir.